Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje, amante de la música y el deporte, un personaje que incursionó en el mundo de la construcción y lo hizo con buen criterio y pulso. Una persona que ha vivido cada una de las anécdotas del Portoviejo del ayer y las recuerda con singular alegría. Me refiero a José Ricardo López Farfán, con quien, en una retrospectiva histórica, conversaremos sobre estos temas olvidados, los temas referentes a los puentes, el puente de aquella vieja calle Chile y también del puente El Salto. Buenos días, José Ricardo López Farfán. Es un honor, es un gusto tenerte aquí con nosotros en este sábado, en esta mañana de Cita con la Memoria. Buenos días, tus palabras, José Ricardo. Muchas gracias por esta oportunidad de poder quizás contribuir un poco con esa memoria que tenemos los portovejenses de esta linda ciudad y consecuentemente pues traer muchos hechos que posiblemente algunas personas no los tengan tan presentes, pero que de la memoria que yo tengo, por las vivencias que he tenido, puedo aportar realmente en algo a este programa tan bien llevado por ti, y de lo cual me siento gustoso de colaborar, y mis felicitaciones por mantenerlo activo hasta ahora. Gracias, Pepe Ricardo, como cariñosamente te conocemos. Los primeros pasos los encontramos allá en la calle Chile, al final de la calle Chile, hacia el río, pegado a ese recordado y viejo puente de alambre que se movía como una hamaca cuando las personas pasábamos sobre el mismo. Ese puente Chile que se mecía cuando las travesuras del muchacho o por las maldades de los adultos se hacían presentes. Había que sostenerse con mucha firmeza, Pepe, para sujetarse de los alambres para no caer a las aguas del río. Era el puente que unía las dos orillas. La orilla que conectaba al centro de la ciudad con su periferia. Aquella periferia que conocíamos entonces como Andrés de Vera, pero por el lado del bar Posaonda. ¿Qué recuerdos te merecen de ese puente, de esos tiempos allá en la década de los 60, estimado Pepe? Sí, Ramiro, mira, ese puente particularmente para mí tiene unos recuerdos imborrables, no tienen realmente comparación para nada, a pesar de que tuve esas otras vivencias, como por ejemplo en el puente del Salto, pero Portoviejo estuvo plagado a lo largo de la ciudad por muchos puentes de este tipo, ¿no? El puente del Salto, el puente de la Cruz, el puente que estaba en el Guavito, todos tenían la misma característica. La mayoría eran puentes que eran de tipo colgante, hecho con 4 puntales horcones de madera, de los cuales se amarraban 4 tirantes de acero, 2 para sostener el piso del puente y 2 para amarrar los laterales. Entonces, como tenían cierta longitud, pues realmente era una peripecia pasar por esos puentes. Cada paso que tú dabas era un sinónimo de movimiento del puente. Y uno de muchacho, realmente al pasar por ese puente era terrorífico. Como también era divertido, porque hay unos que lloraban, hay otros que aguantaban el mecer de esa, y cuando uno se daba cuenta de esas cosas, uno adrede lo hacía, ¿no? Lo hacía mover el puente, daba los pasos lateralmente, y el puente se amaqueaba y comenzaba a prenderse la gente de los pantalones de los mayores. Yo me recuerdo muy claramente que esas travesuras se las hacíamos a mi hermana Rebeca, la mayor. Ella era súper floja para pasar en el puente y todo el tiempo iba amarrada de los pantalones de mi papá. Y nosotros nos pasábamos de primera. Íbamos adelante y cuando llegaba al centro del puente uno hacía ese amaqueo con los pies, un pie a la derecha, otro a la izquierda, y el puente comenzaba a banilarse. Y mi padre nos pegaba una repelada y mi hermana que gritaba y que lloraba ahí. Realmente esa era una vivencia muy, muy, muy divertida, y después nos burlábamos de todo eso, que sí, que eres miedosa o que era miedoso cualquiera de ellos. Y realmente era esos pasos por esos puentes. Yo recuerdo que en el álbum de nuestra familia hay algunas fotos donde mi padre y mi madre se tomaban fotos al pie del puente. La particularidad de ese puente en realidad es que del otro lado del puente vivía mi abuelo, don Gilberto López Casarete, exactamente frente
al hotel, al Poza Honda, al bar Poza Honda. Ahí vivía él. Y todas esas personas a su alrededor pues era por él muy estimado. Y nosotros siempre, a costumbre de mi padre, llevarnos el día domingo a visitar a nuestro abuelo ya. Y hacíamos ese recorrido. Me acuerdo que era difícil pasar la bicicleta en la que nos llevaba nuestro padre por el puente. Pero antes de pasar el puente estaba la casa de mi tía Dora, hermana de padre y madre de mi padre. Entonces la bicicleta obligatoria. Y de ahí pasábamos el puente y como de la salida del puente al bar Poza Honda, debes conocer, está muy cerca, pues eso lo hacíamos caminando. Y esa era pues una vivencia que no puedo olvidar nunca, a más de otras circunstancias que ocurrieron bajo el puente, ¿no? Y todo ese sector era conocido por nosotros porque eran familiares de mi padre. Por ejemplo, uno de los principales ahí era mi tía Dora López Vélez, que era casada con don Enrique Navas Mendoza. Y de ahí para allá, por el costado derecho, antes de pasar el puente, por ejemplo, estaba don Jorge Parreño, también pariente porque la esposa y la tía Selmira. Y al frente estaba don Diomedes Mendoza, casado con la señora, se me ha el nombre, pero papá de don Tito Mendoza, abogado que se casó con la señora Guillén, doña Enni. Y antes de ellos están Cruzita y toda la familia de ella. O sea, todo ese sector era bien conocido por ese rango de familiaridad que había, ¿no? Ya saliendo hacia la calle, sería hacia la calle Bolívar, estaba don Diego Vázquez, que era una gran tienda que existía ahí. Del lado izquierdo estaba don César Ortega, el doctor César Ortega Albán, ¿no? Ese era el sector. Y claro, y de ahí para allá no había muchas casas, porque esa parte del transcurso siempre fue poco habitada debido a que era seguro que en invierno surgirían inundaciones y era difícil vivir en esas partes ahí, ¿no? Pero ya todo se concentraba en la parte alta al salir a la calle Bolívar o en la parte alta al llegar al puente. Esas eran las casas limitadas, por ahí se me escapará alguna que otra, pero en los puentes ese es el recuerdo que para mí tiene mucho que ver con mi vida. Más que nada porque lo traficábamos, ¿no? Lo traficábamos todos los domingos, era una visita obligatoria. Y allá los abuelos nos esperaban con una serie de cosas. Inclusive la memoria que tengo yo que nos brindaba hasta en las primeras visitas que teníamos unas colitas pequeñitas, porque él fue el dueño de la primera fábrica de colas pequeñas, como la Rosita que existió acá en el centro después. Él vendió esa fábrica después, entonces eso era un atractivo, ya tomar las colitas, o sea, tomarse una colita de ese tipo era como un lujo, como cuando llegó la leche Ilesa embotellada, algo así, ¿no? Y lógicamente había un sobrino de él antes de la casa del que decía los caramelos, las claritas, ¿no? ¿Recuerdas las claritas? Que el gusto era masticarles, que se queden pegadas entre los dientes porque eran tremendamente duras. Entonces, esto es una vivencia que no es fácil de olvidar, ¿no? Y que siempre vivirá en la memoria de uno, el Puente Chile, por ese motivo. Es un puente que nos une la vida nuestra y la vida de antes de mi padre. Son agradables estos recuerdos que nos traes a colación en estos momentos de aquella fábrica artesanal familiar, porque era una fábrica familiar, de las colas Rositas, que muchos la recuerdan allí en la calle 10 de agosto entre la Chile y la Ricaurte. Allí vivieron también la familia López, creo, y allí también tuvieron el depósito de colas Rosita, creo. No sé si estoy equivocado. A ver, en las colas Rositas después tuvieron en la esquina frente a la sombrerería del señor López. Era una familia Pico. En toda la esquina de la calle, ahí estuvo la fábrica, frente al Banco Actual del Pacífico. Ya. En ello es después ese negocio, porque ya mi abuelo, viéndose mayor, no lo podía atender. Entonces él lo acabó vendiendo y yo me recuerdo que era una familia Pico, los dueños de esta ahí. Exactamente, 10 de agosto y Chile. Y al frente estaba el negocio de sombreros del señor López, papá de Alfredo López, papá de Joel López, Caicedo. Ellos eran. Qué interesante. Y más allá, hay una parte anecdótica allí pasando el Puente Chile. Un vecino muy particular y que fue muy popular en Puerto Viejo. El señor Caballero, Toby. ¿Lo conociste? ¿Te acuerdas de él? Era persona que vivía en ese sector. Sí, ellos vivían llegando al otro lado del puente a mano de derecha. Sí. Ahí hay alguna familia Caballero y frente a la salida está una familia Vélez. Vivía ahí Gerardo Vélez,
una familia Vélez que también era muy amigo con mi padre porque también participó en el cuerpo de bomberos. Pero ellos vivían al salir del puente a la derecha, en esa esquina. Inclusive de esos caballeros fue hasta no hace mucho tiempo subdecano de la Facultad de Ciencias Matemáticas en la Universidad de Madrid. Él. Y unos hijos de él han sido ingenieros y son colegas míos con los que hemos participado mucho en la vida activa del Colegio de Ingenieros, sobre todo en la parte deportiva. Entonces sí tengo memoria de ellos, pero del señor Caballero no lo recuerdo mucho. El señor Vélez sí lo recuerdo, pero a los caballeros no tanto. Pepe, Pero sí sé que estaban a salir. aquí estamos viendo una foto del puente de alambre, de ese puente Chile, pero del puente de alambre, en el que las familias asistían a tomarse fotos en ese puente. Era una especie de diversión familiar, de lugar de turismo. Pero también vemos aquí a dos muchachos, a dos jóvenes. Están en pantaloneta, están listos para tirarse un clavado desde el puente hacia el río. Formaste parte también de esa muchachada. Esos eran los desafíos de muchachos, ¿no? En ese puente nunca hice ese tipo de travesura, porque ya la vivencia que tuve de más grandecito, de 11 años, 13 años, ya fue en el Puente del Salto. Y ahí sí, chica, tenemos unas vivencias tremendamente grandes. Pero ese es un tema que lo vamos a conversar más tardecito porque encierra algo muy especial, muy particular, algo muy anecdótico y que se hizo popular no solamente en Manabí, no solamente en el Ecuador, sino en muchas partes de América y del mundo. Pero eso lo vamos a conversar en su respectivo momento, estimado Pepe. Pepe, eran los tiempos allá en la década de los 50, los 60, eran los tiempos en que los inviernos sí eran inviernos. El río entonces, cuando llovía mucho el río, las aguas del río se salían de madre, se inundaban las calles cercanas, esa parte final de la calle Chile, que se hacía como un remanso del río a todo lo largo y ancho de esa parte, y que llegaba hasta la iglesia La Merced. Es todavía una inundación que se produce con cada buen invierno. Es algo que no se ha podido saldar ni se ha podido solucionar hasta estos tiempos. Allí entonces entraban a funcionar el medio de transporte más original que se conoce desde la existencia humana. Para salvar los ríos había necesidad de hacer balsas, de hacer canoas. Y entre el puente Chile y la calle Bolívar, habían personas que construían balsas para en invierno transportar a la gente. ¿Qué nos cuentas de esa historia? Sí, Ramiro, esa es la otra parte, porque nosotros a nuestro abuelo lo visitábamos invierno y verano. No había instancia por qué decir no ir, ¿no? Y justamente por eso te decían antes que las casas que estaban entre la parte alta del Puente Chile y la parte alta al llegar a la calle Bolívar, o sea, frente a la policía anteriormente, esa parte no era muy habitada precisamente porque en invierno eran 3 meses que pasaba inundado. Y lógicamente el hecho de que se inundara no era un motivo que impidiera que visitáramos a nuestro abuelo. Y había mucha gente que la salida más cercana hacia el lado de acá de Puerto Viejo era el Puente Chile, pues, porque ahí sería el Puente del Mamey y el otro sería el Puente Santa Cruz. Entonces esa era la salida más directa. La gente siempre con esa fe católica viva, ¿no? Entonces había gente que hacían las balsas con troncos de balsa que bajaban por el río con las crecientes. Y la gente las pescaba y luego se unían entre sí con caña guadúa y se amarraban con el mismo zapán producido por el plátano, pero las aseguraban con unas horquetas que se hacían de la misma punta de la caña. Se hacía una especie de una V y se clavaban para mantener unidas los palos de balsa. Y había un balsero que utilizaba una palanca larga con la que empujaba y guiaba la balsa a través del lugar donde nos recogían y nos llevaban a otro lado. Nos recogían justamente en el negocio que tenía el señor Vázquez, don Diego Vázquez. Ahí era el puerto prácticamente. Subíamos a las balsas y nos pasaban hasta la altura de donde estaba exactamente la casa de mi tía Dora López. Ahí, y esa era otra, carajo, porque uno iba en el momento encima de la balsa y era miedo, pues, unos muchachos de 5 años, 6 años, no sabían nadar, y se prendía lo que pudiera. Pero la gente de las balsas eran comprensibles en eso y tenían unos banquitos hechos. Y ya nos acomodábamos en los banquitos ahí, pero de todas maneras, esa foto que te brindé yo, perfectamente. Esa es la imagen, ¿ves? Exactamente cómo son las balsas, ¿no? Pero aquí estás tú, están tus hermanos. Cuéntanos sobre esta foto. 4 hermanos nosotros, solamente el otro que no estaba en ese tiempo todavía pequeñito, Roberto, mi hermano. Pero ahí estamos
en ese punto exactamente, ya llegando al lugar donde desembarcaba. ¿Ya? Ahí la casa que tú ves atrás es la casa de la doña Selmira, la abuelita de los Parreños y tía de mi padre. Y la casa que sigue a la izquierda en la foto es la casa de mi tía Dora López. Casa donde yo nací. Y esa es otra parte de la historia. Por eso es que mi unión con el Puente Chile es una cosa incomprensible al principio, ¿no? Yo, el único primo con mis primos que he sido tan unido con ellos. Y nunca nos explicamos por qué, hasta que mi padre nos explicó un día. Me dice, tú naciste en esa casa. Y hasta los 3 meses de edad estuvimos ahí. Y a los 3 meses de edad nos pasamos a la casa de mis padres en la avenida Manaví. Pero de todas maneras, ese nexo de haber nacido ahí, como que le llamaba la sangre a uno. Y con mis primos Navas López, pues ya somos recontraunidos, ¿no? Y esa es la parte del negocio que tenía la gente, ¿no? No cobraban mucho, era una cosa significativa, pero más era la distracción realmente. Como decía la palabra uno de muchachos, el culillo que daba a montarse en una balsa y ver qué pasaba a veces. Era cómico ver pasar cuando acuerda un perro muerto por ahí o algún animal muerto. Y estas cosas, uno le daba miedo realmente ver estas cosas, porque era un muchacho, tú ves la foto, ¿no? Yo en esa foto tendré unos 3 años de edad, 3 a ¿Quiénes más 4 años están de en edad. la foto? A ver, quien está de pie es mi hermana mayor, la doctora Rebeca López. Yo estoy del lado derecho de la foto, sentado. Y al Este de otro aquí. lado izquierdo, sí, y al otro lado izquierdo, mi hermano mayor, Hugo Javier. Y cogido a mi hermana es mi hermano Fernando Arturo. Ahí estamos 4 de los 5 que somos y que estamos todavía vivos. Aquí vemos una particularidad en la foto, Pepe. No solamente al palanquero que maneja la balsa, sino también al resto de muchachos que están atrás de ellos. Están con sombrero. Sí, es que era una novelería. Primeramente, date cuenta que todos estamos trajeaditos, elegantes para pasar ahí. Y los muchachos que están en el río están en función de bañarse y con la camisa remangada. Entonces era como un espectáculo. Verlo a nosotros bien peinaditos, con una presencia tremenda. O sea, era algo como novelero. Allá vienen los hijos de don Hugo López. Y van Pero a ya pasar al ustedes otro lado aquí a ya, visitar al abuelo. Pepe, ya ustedes aquí ya no estaban usando tirantes, pero si vemos al niño que está aquí atrás Sí, usando tirantes. exactamente. Así es, pero sí usamos tirantes. Yo tengo fotos familiares donde todos los pequeños estamos con tirantes. ¿Sí? Esa fue una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad, los tirantes. Yo recuerdo también haber usado tirantes con mis canillas flacas y mis pantalones cortos, sujetos por tirantes. La camisa siempre limpia, siempre lavadita, siempre almidonada. Y salir con los zapatitos blancos en temprana edad, cogidos de la mano de sus padres, de la mamá o del papá, son recuerdos que realmente quedaron calados muy hondo en el alma. Pepe, desde tu juventud llegaste a vivir a un sector muy especial de Puerto Viejo, a ese sector en que ha sido tradicional desde siempre. Desde allá de la década del 50, en los inicios del 50, comienzos del 60, en que llegó a existir el Parque Los Leones. Ese parque que marcó una bifurcación que iba hacia el campo aviatorio Manabí, como se lo conocía en esos tiempos, y también el camino a Picuazao, camino al Papagayo. Allí donde se iniciaba la primera de las 3 cruces que se conocieron en Puerto Viejo y que se la llamaban el camino también de las 3 cruces. Esa cruz que estaba primeramente allí, en ese sector del Parque de los Leones, del edificio de los Leones, el otro que se encontraba en el sector del Papagayo y la otra cruz en el sector de las Piedras de Picuazá. ¿Qué nos recuerdas? ¿Tú te recuerdas de esas 3 cruces, de la historia de ellas? Cuéntanos algo sobre eso. Sí, Ramiro, ¿cómo no voy a recordar eso? Primeramente, pues nosotros al haber salido de donde vivíamos en la casa de mi tía Dora al pie del Puente Chile, mi padre había adquirido una propiedad en la avenida Manaví frente a lo que actualmente es la botica Fibeca. Y como él era empleado del Banco de Fomento, él logró un préstamo para hacer la construcción de la casa. Y para cuando cumplí 3 meses, justamente saliendo de invierno, ya habían terminado la construcción de nuestra vivienda. Y mi padre decidió cambiarse.
Pero en ese tiempo la vía al aeropuerto, otros decían hasta la carretera al aeropuerto, que era una avenida, la avenida Manaví, era un lugar muy pocamente poblado, al punto que hubieron personas que a mi papá se le hicieron como los enemigos, porque era muy estimado. Esa foto es perfecta, ¿sí? Y se le pusieron bravos porque se iba a vivir prácticamente al monte, pero esa foto ya ahí estaba pues un montón de cosas realizadas, no estaban hechas aparte cuando se comió mi. Pero eso era para cuando ya teníamos nosotros 10 años más o menos, ¿no? Que lo hicieron en el Club de Leones. Yo me recuerdo haberlo visto construir el Club de Leones, si no tengo memoria. Y justamente en la esquina del lado izquierdo, sobre la calle posterior, de la calle 5 de junio, ahora llamada así, que era Vía Picuazá, estaba un pequeño espacio donde siempre estuvo un altar con la primera cruz verde que existía en esa rutina entre la esquina del Club de Leones hasta Las Piedras antes de llegar a Picuazá. Y era la primera cruz verde, la segunda en el Papagayo y la tercera en Las Piedras. Y se turnaban los rezos que se hacían. Y cuando habían esos rezos, había comida, había bebida, venían músicos para dar la serenata. Disculpa un momentito, Pepe, pero ¿por qué era verde las cruces? ¿Por qué eran verdes? ¿Y por qué se hacían los rosarios? ¿Por qué se hacían esas misas? ¿Por qué se hacían también esas comilonas? No sé exactamente cuál era el motivo de que sea verde, ¿no? Pero yo lo recuerdo así, cruz verde era el sinónimo claro de identificar a estas cruces. Pero esta era una tradición, o sea, antes no había tantas fiestas como habían antes, y más congregaba a las familias del aspecto religioso, la fe cristiana. Y es una costumbre, un rezo como ahora, por ejemplo, vamos a un velatorio de un difunto y nos dan por lo menos un pan de almidón con una taza de café. Pues antes se brindaba el plato de comida. Esa era una cosa clásica. Clásico, por ejemplo, en una fiesta de antes, el arroz con pollo. Esa era la elegancia de una fiesta, un arroz con pollo o un aguado de gallina. Ya después comenzaron a ver las variaciones de tortillas, corviches, esas cosas, pero nunca faltó en ese tipo de reuniones donde la gente iba a rezar. Se congregaban por aspectos de tipo cristiano, católico. Se rezaba y después era una pequeña fiesta. Yo me recuerdo que venían unos señores de Río Chico, el señor García, que tocaba la mandolina. Y él tocaba música de todo tipo y eso acababa bailando. La gente bailaba y después de todo el rezo que hubo y aguardiente, eso sí, por donde quiera había. Ese era el trago clásico en esas reuniones. Pero realmente no conozco el origen de por qué Cruz Verde. Y sinceramente ahora no he pasado para ver si en verdad todavía existe ese espacio. Pero el espacio de la Cruz Verde no sé si exista. Ni me he fijado a la altura del ¿cómo se llama? Del Papagayo, que es a la altura donde tienen los PIN más o menos, la familia PIN, la mecánica. Por ahí está la otra Cruz Verde. Y la otra más abajo en las cruces, a la altura donde está Las Piedras, donde está el fin de la avenida Manaví, donde está la Quinta Guillén. Por ahí era la otra cruz. Entonces, sí, pues era una cosa muy tradicional y de ahí nacían las reuniones de los señores de ese tiempo, ¿no? Te digo, en ese tiempo, por ese sector de Puerto Viejo, la familia preponderante, la de don César Ponce, cuyos hijos el doctor Álvaro Ponce de ahora, Horacio Ponce, que vive en Guayaquil, César, el abogado, que tiene un brazo menos, el otro hermano ponciano que murió en Chile. Sí. Ponciano murió en Chile en el estadio donde sacrificaron a tanta gente en nombre de la justicia y en contra del socialismo. Él fue una persona muy querida también. De Pinochet, lógicamente murió él ahí. De ahí pues estaban una familia, los chiquitos Vélez, que le decíamos a una familia, todos eran pequeñitos, eran de talla menor, por ese lado, ¿no? Don César Ponce, los chiquitos Vélez, don Jorge Ponce también, el hermano. Y en la esquina la señora Leopoldina casado con otro Ponce. Y pasando a Ramos y Duarte estaba el poeta laureado nuestro, Manuel Andrade Ureta. Manuel Andrade Ureta, exactamente. Y ahí para atrás, estaba más hacia la América, estaba don Otón Ceballos y don Iván Ceballos Domenac. Frente a ellos, el Club de Leones, y al lado del Club de Leones, la familia Montero, de don Segundo Montero, que también fue empleado del fomento. Seguía la casa de otras hijas de ellos, el ingeniero Jaime Linzán, un espacio de una familia Palomeque, y seguía la casa nuestra. Esa era prácticamente la familia que existían ahí. De ahí pasaban hasta lo que es la calle Robles, donde estaba el señor Vera, donde estaba don Cicerón Robles, donde estaba el doctor, se me nombra en estos momentos, famoso también,
Ay, bueno, se pasó, pero era, y ahí seguía, me acuerdo que había una casa del doctor Suárez, donde él criaba de gallinas de granja. ¿Cuál? ¿Suárez Quintero? El doctor, no es Washington, es apellido Suárez, donde actualmente está la esquina de Pérez. Ya. Ahí vivía el doctor Suárez, gallinas de granja que eran blancas y los huevos eran blanquitos. Y era el único criadero de este tipo que había en Puerto Viejo. Y al frente de él estaba el doctor Macario Gutiérrez. ¿Ya? Y de ahí para allá ya no habían casas. Después se fueron poblando algunas casas más. Por eso es que era medio botado eso por allá, porque realmente no existían muchas casas por ahí, ¿no? Por el otro lado, en cambio, del lado al frente del doctor César Ponce estaba la casa del señor Pinargote, don Hugo Pinargote. De ahí seguía la esquina donde estaban esta familia Solís, que vinieron de la sierra y se casó con una manabita, él, don Ariolfo Solís, y pusieron una fábrica de helados, que hasta ahora la mantiene el hijo, pero acá en la calle, en la Real Tamarindo. De ahí seguía el señor García, no me recuerdo, el papá de MacArthur García, que es mecánico, que tiene una mecánica de carro frente al Colegio Olmedo. De ahí seguía la familia Vélez, de ahí seguía la familia León, don Pepe Álava, papá de Guido Álava, que fue nuestro alcalde y que en paz descanse, don Mario Lucas Jara, don Lupercio Vélez y don Simón Vélez, hermanos, y en el callejón entre los Álava estaba también otro hermano de los Vélez, se me escapa el nombre en estos momentos, y de ahí para atrás también no habían más casas. Por ahí la casa de la familia Polanco y no había más. Una casa de la familia Briones, la familia Vera, que estaba al entrar al callejón que llamaba antes Callejón Robles. ¿Sí? Eso era lo que entonces ese era el lugar que... Sobre ese sector habían dos lugares muy conocidos y muy populares. Y fueron conocidos y populares por dos cuestiones. El uno, la mecánica del maestro Pin, y el otro que fue la cancha de tenis en la casa de Cicerón Robles Velázquez. ¿Te acuerdas de ellos? Mira, sí. Los Pin, pues sí, pues ellos desde muy temprano, el papá de ellos fue el primer mecánico y de ahí se derivaron toditos los sobrinos y los hijos de él con mecánica. Y lógicamente fue después, ¿no? Pero ese lugar también de la cancha de tenis de Cicerón Robles Velázquez fue algún ícono muy importante en la ciudad, porque fue el lugar donde realmente ya se conformó, se consolidó la formación del Puerto Viejo Tenis Club, club al cual me honro en ser miembro y tener ya la membresía de socio vitalicio. Ese club que comenzó realmente, para mi concepto, hasta lo que yo sabía, en los salones del recreo, donde existía una gran playa pavimentada, y le pidieron de permiso a don Miguel Ángel que les permitiera rayar una cancha, y ahí comenzaron unos cuantos deportistas a jugar, como el doctor Jorge Vázquez, el doctor don Alejandro Ceballos, Horacio Hidrobo, Peña Herrera, entre los que me recuerdo en estos momentos, así tengo la historia de eso también. Entonces esa cancha tiene mucho de relevancia porque ahí llegó por primera vez un profesor de tenis de alta categoría, que fue don Washington Suárez, que había sido recientemente campeón sudamericano de tenis, y formó la primera academia para muchachos donde yo me pertenecí, y comencé a jugar tenis. Nosotros íbamos ahí a ver jugar y nos quedábamos a pasar bolas, no porque necesitáramos de los 2 reales que nos podían pagar, más que nada era por esperar de que terminaran de jugar y nos prestaran la raqueta para nosotros intentar jugar. Y entre los que jugaba era el doctor Alejandro Ceballos Viteri, que fue el partero de todos nosotros en nuestra casa. Él nos sacó a todos del vientre de nuestra madre. Entonces él me conocía a mí y me decía, Lopecito, ¿quieres jugar? Y me prestaba su raqueta. Para mí no había cosa más emocionante que esa. Y comencé a practicar, y luego cuando me vio que tenía buenas ideas con el tenis, me dijo, ve, dile a tu papá que te la voy a vender esta raqueta en 100 sucres en ese tiempo. Que 100 sucres no era muchísimo, pero era un significativo costo para lo que él me vendía. Y era una raqueta que no la puedo olvidar, una Wilson Stan Smith, de lo mejor que había en ese momento. Y él viajaba siempre a Estados Unidos y traía, ¿no? Entonces me la vendió en 100 sucres y se la pagamos en 5 partes al doctor. Y lo anecdótico de eso es que al final, que yo aprendí a jugar tenis bastante bien, quedé seleccionado de Manabí, y el día que quedé seleccionado de Manabí, que gané mi partido, que fue sábado, al mediodía tenía que ir a retirar las notas al colegio técnico. Ya estaba yo pasando a 4º año de colegio.
Y ese mismo día me pasó las dos noticias clásicas, la buena y la mala. Clasifiqué a la selección de Manabí y perdí año en el colegio. Eso fue lo completo. ¿Por qué perdí año? Porque en los juegos que yo estaba en el Colegio Técnico Industrial, anexo a la Universidad de Manabí, que estaba arriba de las lomas, y las bromas que habían entre nosotros eran tremendamente groseras, ¿no? Y uno iba los lunes planchadito, como tú dices, almidonadito, uno iba tiesito, pues. Y un compañero de los más condenados que tú los has de conocer, Pepe Villa, que trabajaba arreglando rayadores. Ese desgraciado coge un ollejo de naranja, lo untó con tierra del suelo y por pegarle a un compañero, este condenado se agacha el rato en que yo me viraba y me pegó el ollejazo en el pecho. Y me dejó horrendo, rosetón, ahí con los granitos del ollejo de naranja y tierra. Y yo con rabia me volteo y agarro el ollejo de naranja y se lo devuelvo a él. El rato en que se lo devuelve, él se agacha y el ingeniero Pinargote, que ojalá me escuche esto porque nos hemos encontrado y no se acuerda de eso, le pegué el ollejazo a él en todo el pecho, en una camisa blanquita. Y me dijo, te largas, no me entras más a clase. Y yo, obediente, nunca más entré a clase y perdí años. Son anécdotas que jamás se olvidan. Un día nos encontramos con él cuando recién vino de los Estados Unidos en la Asociación de Profesores, porque él también pasó a ser docente después en la universidad. Yo también era docente y ese día habíamos lanzado el himno del profesor universitario, donde yo lo canté con el ingeniero Orly Briones. Y nos dieron un mérito por eso. Y él estaba ahí y yo tenía ganas de acercarme y decirle, ingeniero, ¿se acuerda usted de mí? Pero me dio pena y no lo hice, y nunca lo hice. Nunca lo hice porque realmente esa camisa blanca le quedó horrible. Porque si el otro lo exprimió en el suelo, yo lo cogí, lo embarré más con la venganza. Se lo pegué aquí en el pecho completamente y quedó embarradito. Son cosas que no se olvidan. Por eso viene la anécdota de unir mi colegio con el tenis. Y yo desde ahí no volví a jugar tenis más hasta los 33 años de edad. Recién ahí volví a jugar, me hice socio del tenis y hasta ahora lo sigo practicando con todo el honor del mundo. Pepe, la primera cancha de tenis estuvo allí frente al Parque Alfaro, en la Plaza Alfaro. Fue del Club Claridad. Se construyó ya por las fines de la década del 30 y fue la cancha a la que llegó a jugar Pancho Segura. En esos tiempos, una de las grandes figuras del tenis mundial. A lo menos en América era muy conocido y había sido campeón nacional. Pero el tenis forma parte también de nuestra historia desde la década de 1930, fines de la 1930. Pepe, sin alejarnos del espacio en el que nos encontramos, allí en esa bifurcación de la Avenida Manabí, que coge también hacia la 5 de junio, allí existió un club, el Club Palmeiras. Ese viejo club de deportes y también de tragos que se formó y que fue muy popular en Puerto Viejo, muy conocido. Pero también cuando de ese club creo que se derivó otro club que fue el Club 5 de Junio. Y ellos fueron también los responsables de que se terminara con el nombre de esa vieja calle, el camino a Picuazá, el camino al Papagayo, y se le pusiera 5 de junio. ¿Qué recuerdas tú de aquellos clubes, del Palmeiras? ¿Quiénes los dirigían? ¿Para qué se dedicaban? ¿Cómo estaba organizado? Si de ese club Palmeiras nació realmente el Club 5 de Junio y qué se hizo para cambiar el nombre de la calle. ¿Nos puedes contar algo sobre ello? Sí, Ramiro, yo tengo memoria de eso bastante. Mira, la casa de don César Ponce, Cañarte, tenía mucho terreno, él tenía grandes cantidades de terreno por ahí, y hacia el final, yendo hacia el centro de la ciudad, había hecho un bar que se llamaba El Vergel. Y detrás del Vergel habían árboles. Entonces, en ese tiempo, la jugadera de pelota uno era en la calle. Pero cuando ya se hizo muy traficada la avenida Manabí, la 5 de junio, por los carros que iban a Picuazá, hicieron recorte de árboles atrás del Vergel y ahí se hizo la primera cancha de alguna forma privada. De ahí nació el Club Palmeiras, con a la cabeza los hermanos Ponce, Horacio Ponce, Álvaro Ponce. De ahí estuvieron muchos de ellos, Carlos Cedeño, por ejemplo, estuvo otro muchacho cedeño que era de la parte del Papagayo. Fue una gente que jugó exquisita pelota, realmente. Pasaron a ser ellos, yo me recordaba siempre cuando veía jugar a la gente de la calle Chile después.
La gente de la calle de Chile tenía una exquisita forma de jugar pelota, tocando la pelota, eran realmente imparables. Ese tiempo, en cambio, fueron los del Palmeiras. Y eso obligó a que se convirtiera en un centro de atracción social y se invitaban a sectores de la ciudad a competir con ellos. Y todo el tiempo el traguito de por medio y todo el tiempo la comida de por medio. Esa era la forma de agasajarse. Y ahí, pues, eso comenzó a ver la necesidad de que estando unidos, pues se podían hacer muchos cambios, ¿no? Y consecuentemente de esas reuniones, alguna vez ahí reunidos, comenzaron a hablar de que no les gustaba eso de que se llamara Camino a Picuazá. Y la corriente más fuerte que existía en Puerto Viejo fue la corriente alfarista, con la memoria del 5 de junio y a la cabeza don Eloy Alfaro Delgado. Entonces se le dijo, porque no había en Puerto Viejo ninguna que se llamara calle 5 de junio, y aprovecharon ellos para ponerle ese nombre. Y yo me recuerdo, no se formó un Club 5 de junio en ese momento, se formó un comité pro mejoras y para ponerle el nombre a la calle 5 de junio. Se hicieron algunas mingas de limpieza, se habló con las autoridades de la ciudad y hubo un día en el cual ya se consagró el nombre de calle 5 de junio a la vía que iba a Picuazá. Y yo recuerdo esa minga porque nosotros los muchachos también andábamos, nos poníamos a recoger papeles, a coger el monte que cortaban. Y tengo la memoria clara de que en los álbumes de mi familia debe existir una foto donde está mi padre, no me acuerdo con quién, si con César Ponce, prendidos del palo donde se clavó el letrero que decía calle 5 de junio. Y nosotros los muchachos que habíamos sido partícipes, porque los mayores nuestros, los padres, nos llevaban a participar de esta minga. Y hacíamos la labor chiquita, o sea, recoger el monte, coger en la carretilla, amontonarlo, coger la basura. Ellos se encargaban del corte, de nivelar los suelos y todas esas cosas. Entonces, ya nos entró en ese tiempo la unión y ya comenzábamos nosotros a ver jugar pelota a los otros. Y si los mayores jugaban pelota, ¿por qué nosotros no? Entonces, atrás de la casa de don Simón Vélez, donde actualmente está exactamente ahí, había una cancha de tierra que se hizo después de la del Palmeiras, o el Albergel. Y ahí comenzamos a jugar pelota nosotros. Y después jugamos pelota en la parte de la entrada a la calle Cumaná. Y después pasamos a jugar pelota frente a la calle 5 de junio, donde queda la casa, donde queda el Club de Leones. Y la casa de don Lupercio Vélez. Ese espacio era nuestro lugar de jugar pelota, porque ya estuvo en mejor condiciones, estaba asfaltada, entonces permitía jugar de mejor manera. Y no había tanto paso de carro como los que iban hacia el puente. Allí vemos, Pepe, en esa foto vemos un caserón. Un caserón que ha sido, parece, distinguido, un caserón que ha encerrado mucha historia. ¿Qué nos cuentas de esa foto? Esa casa que te digo yo, justamente donde nací, esa casa pertenecía a mi tía Dora López Vélez, casada con don Enrique Navas Mendoza. Esa propiedad entera se las dejó mi abuelo a 3 hermanos. Mi padre, mi tía Dora y mi tía Titita, que ella tenía deficiencias mentales. ¿A dónde está ubicada esa casa? Exactamente estaba ubicada antes de pasar el Puente Chile. Ahorita tú encuentras el Puente Chile, antes de llegar a la mano derecha están 2 casas. El terreno que sigue desocupado es donde estaba esta casa, que con la última inundación, la casa ya llegó prácticamente a la inundación arriba. Fue una cosa tremenda, es la mayor inundación que había en la vida. Y ahí vivía uno de mis primos, Belfor Navas, que tuvo ya que salir porque el agua, la corriente comenzó a dañar ciertas cosas y acabaron demoliéndolo. Esa es la última foto que él tomó de la casa antes de ser demolida. Y era un sector donde habían muchos árboles frutales, allí en la calle Chile. Allí al final era zona de frutales, como también lo era el sector del Puente del Salto. Yo recuerdo de muchachos cuando ingresé al Colegio Olmedo, era paso obligado nuestro, el Puente del Salto. Era el puente famoso y muy conocido y muy transitado por cuanto, además de ser de alambre también y parecer como hamaca, y teníamos que esperar que no hayan otros muchachos mala gente, como les decíamos, para que no nos vaciaran el puente y cuando llegábamos pegábamos la carrera para cruzar el puente rápido, para que no nos tumbaran al río. También habían las famosas vegas allí en el Puente del Salto, ¿ya? Que los dueños
estaban listos, generalmente de las 11 de la mañana estaban listos con sus perros, con boyeros de cuero de vaca y también con látigos o con espigas de madera para caerle a boyerazos, a palos, a los muchachos que entrábamos a robarnos los mangos, a robarnos las frutas de Las Vegas, porque asaltábamos Las Vegas en esos tiempos. Lo hacíamos bien sea por el río, bien sean cruzando las alambradas o las cercas para ir a coger las frutas sin el permiso del dueño. Pero el dueño ya siempre estaba listo y algunos tuvimos las caricias en nuestras nalgas de los boyerazos o las mordidas de los perros. Tú viviste en ese sector y fue uno de tus momentos predilectos también esos espacios. ¿Qué nos puedes contar? Sí, Ramiro, mira. De esta casa, que también era todo eso La Vega, pues todo todavía árboles de pechiche. En la casa de mi tía había árboles de pechiche, había árboles de mango, había muchos árboles frutales y hacia abajo Las Vegas, en los Parreños también. Una vez diversión, hice allá a visitarla, quedaban arriba de la visita, nosotros nos íbamos abajo a coger mango. Era algo fabuloso. Y la misma característica era hacia el puente del Salto. Toda esa trayectoria desde prácticamente el puente de Chile, ibas bordeando el río, todo era Vegas. Lógicamente, el problema era entrar a esas Vegas. En la parte del puente de Chile había el paso por el puente de Chile y había el paso por el puente del Salto. Entonces, por ahí circulaba más la gente. De ese lugar de ahí que salimos de los 3 meses de edad mío, que era el departamento abajo, donde está la segunda bicicleta, la bicicleta negra, ahí era el departamento donde mi padre vivió, exactamente, ahí vivimos nosotros y tú eras 3 meses de edad. Y acá en el Salto, en cambio, era la rutina nosotros de todo lo que podíamos cuando teníamos chance de salir a jugar pelota, después nos recabábamos en el río. Ese era el gusto, irnos a bañar al río. Y ahí jugábamos con esa agua que ahora yo entiendo como hice mi maestría en contaminación ambiental, en migración ambiental, sé la cochinada que trae esos ríos, pues. Era una cosa bárbara. Yo tuve 2 veces fiebre tifoidea, imagínate, de andar en ese río. Y lógicamente uno inconsciente de las cosas que pasaban y ahora mucho más contaminado todavía. Pero aún así, a pesar de ese alto nivel de contaminación de las aguas de ese río, ustedes en esos tiempos, igual que nosotros y cualquier muchacho de esos tiempos, la diversión principal era embarrarse de lodo. Y aquí vemos esta foto que dio la vuelta no solamente por Manabí, no solamente por el Ecuador, sino que dio la vuelta al mundo. Una foto que fue tomada por Jorge Lord Hiller, hija de Wilfredo Lord Moreira y de Rosaté Zambrano del Oro. Hiller Zambrano del Oro. Esta foto que tiene mucha historia, Pepe. Los enlodados o los embarrados, no sé cuál sea el título, pero aquí están 8 muchachos, 9 muchachos, 10 muchachos en total, que son conocidos en Puerto Viejo, que formaban parte de Puerto Viejo. Y como cosa anecdotaria, estás tú también entre ese grupo de muchachos. Cuéntanos sobre la historia de esta foto, Pepe, porque el tiempo se nos termina y estos últimos 15 minutos los queremos y los debemos dedicar a esta foto, a esta maravillosa foto, ganadora de premios internacionales y de propuestas en Europa, también de contratos que no se dieron lamentablemente. Cuéntanos, por favor, de ello. ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? ¿Qué es que ustedes estaban acostumbrados a jugar solamente con el lodo y pasar enterrados allí, completamente bañados en lodo? ¿O qué pasó en verdad para que esas fotos se dieran? Ese puerto, como quiera, era el clásico para nosotros. Y lo que tú dices es verdad. Nosotros, de un lado, bajando hacia el puente, o yendo hacia el puente, del lado derecho era la familia Boven. Y del lado izquierdo la familia García, un señor que se lo conocía como el Cojo García. Y habían unos árboles frutales de mangos fantásticos. Y no es que nos faltara dónde coger mangos nosotros, porque de los amigos que andábamos ahí estaban los hijos de don Lupercio Vélez y los hijos de don Simón Vélez. Ambos tenían unas vegas a la, de la calle del Tenis Club a las 5 de junio. Esas vegas al otro lado eran de ellos. Podíamos ir a coger los mangos que nos diera la gana, pero el gusto era meternos para que los perros nos siguieran. Nos metíamos los mangos entre los pantalones y luego le hacíamos pifia a los perros y los perros nos corrían hasta el río. Y en el río, los perros nos seguían en el río. Y nosotros en el río con las manos le chispeábamos agua a los perros y nos sumergíamos en el agua para huir de los perros. Ese era un juego. Nunca nadie fue mordido.
Pero yo sí una vez me pegué un arañazo con los alambres de púa que habían en la cerca que ponían para que la gente no se pase. Pero ese era un juego natural que hacíamos nosotros. En cambio, lo de las fotos, en esa foto, el juego que nosotros hacíamos era el Capitán Manda. Si el Capitán Manda decía, sáquense la camisa, pues todo el mundo iba a sacarse la camisa. Saltemos esta piedra, saltemos la piedra. Y esa foto que está ahí nace por lo siguiente. Mira, en la intersección de la calle Cumanao, la que es la prolongación de la América, y la prolongación de la Córdoba, en toda la esquina, que hay ahorita ahí parece una chiflería o algo así, diagonal donde hubo un asesinato donde dos compadres que eran, manufacturaban las monturas de los caballos y los burros. Esa gente tenía las herramientas sumamente afiladas. Eso se hacía con el tronco del mango, como se hacían los bongos antes, ¿no? Que eso fue parte de la historia de mi padre, con el Club Monte Carlo, el Grupo Monte Carlo. Esa parte de ahí hizo que él, que era cronista fotográfico del diario Manavita, lo mandaron a tomar una foto del lugar. En el lugar habían hecho un altar con ladrillos, había una con flores y había unas velas siempre encendidas. Y él fue a tomar la foto de ese lugar. Y desde ahí se alcanza a divisar el puente del Salto. En el puente del Salto le llamó la atención, había un amigo que se subía al horcón del palo, que es como un poste de luz. Se subía al horcón en un cuadradito de 20 por 20, se ponía con los pies y esperaba que el río dejara de tener mucho río, como ver una lanzada en Acapulco. Le llamó la atención eso a él y se fue para allá en el afán de tomar una fotografía de él subido y danzándose. Le tomó subido. Nunca vi una foto de esa, porque prácticamente la atención la llamaba el hecho que se lanzara al río. Pero había habido creciente en las partes altas del río y comenzó a llegar más palizada, y nunca se pudo lanzar y él tuvo que bajarse. Y hasta tanto nos vio a nosotros jugando Capitán Manda. El Capitán Manda ordenaba a que pasáramos nosotros al otro lado del río, donde había un puerto donde llegaban las vacas de los aliatis, cerca de unas 30 cabezas de ganado. Las hacían pastar en todo lo que eran las partes de frente a lo que ahorita son los tamarindos, esos eran pastizales para ellos. Y llegaba agua todas las tardes y se hacía un lodazal tremendamente grande. Cuando la vaca toma agua, orina y defeca. Y con las patas ellos majaban el agua del río con el lodo y estas heces. Nosotros, es otro motivo para la fiebre tifoidea que tuve, nos embarrábamos, del Capitán Manda a embarrarse de lodo, y todo el mundo nos embarrábamos hasta el pescuezo y luego a tirarnos del puente, un clavado, y el último que salía tenía que salir limpio, y si venía sucio todavía le caíamos cocacho. Ese era el gran juego. Don Jorge, al ver esta locura, nos llamó y nos pidió que nos volviéramos a embarrar y nos pusiéramos pasando el puente del costado izquierdo. Esa fue la posición. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Y tomó la foto. Nunca más supimos en esos momentos de la foto para nada. Después, ahí en esa fila, mira, 5 de los que estamos ahí somos del sector del Discúlpame, Pepe, pero Jorge Lord, cuando pasó por allí, él los vio embarrados, pero ¿los hizo embarrar más o los dejó ahí nomás? Obviamente que nos embarráramos nuevamente, que nos embarráramos todos. Yo creo que le pusimos más énfasis al embarrado, ¿no? Porque cuando el Capitán Manda mandaba, tenía que embarrarse y salir corriendo enseguida. Pero esta vez sí nos hizo embarrar completamente. La foto, tú verás que nos cuelgan pedazos de lodo de las orejas, de la barba, porque estábamos muy embarrados del lodo, más de lo normal. Y él tomó la foto. Y ahí los que estamos al frente somos el sector del Club de León, y los que están atrás son del... Todos los que están atrás son del sector del puente. Y los que estamos adelante somos del sector de la Avenida Manaví. ¿Quiénes están ahí? Luego esa foto, él la publicó en la revista Gregorio que él tenía. Sí. Las lluvias, y la partió la foto en 2 partes. Y hablaba de niños que en presencia de lluvia se habían embarrado de lodo para jugar, etc. Cuando yo vi esa foto, me fui a hablar con él, cuando tenía las oficinas ahí frente al Seguro Viejo, en la calle Colón. Conversé con él y le dije, estos somos nosotros. Fue una emoción tremenda de él, porque era la primera vez que alguien iba a decirle quién estaba en esa foto. Y me comenzó a explicar él su versión de la foto. Inclusive, como la pusiste ahorita, es la foto que él publicó.
Es la foto que él publicó y que por un error seguramente revelaron el negativo al revés. Y él me dijo que eso era imposible, de cómo yo le iba a decir una cosa como esta, siendo él un fotógrafo de tanta jerarquía y yo un muchacho prácticamente a la vez. Pero yo tuve mi experiencia de fotografía con el padre José Ignacio Mendoza. ¿Ya? Pepe Mendoza, y yo aprendí muchas cosas ahí. Y lo que le hice ver después a él, inclusive llamó la atención tanto que cuando él vino, por intermedio de la hermana que vive en Cuenca, de la hija que vive en Cuenca, nos comunicamos y tuve el gusto de tenerlo en mi casa y venderle una merienda con una comida muy típica nuestra. Y ahí le volví a explicar por qué decía que estaba equivocado. Si tú puedes ver en la foto que tienes puesta, en esos momentos, el que está a la izquierda, que es MacArthur García, tiene la sombra en el pecho. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir entonces que el sol está en su espalda. Tienes y si era razón, de tarde, y si era de tarde, el sol estaba hacia el lado del Colegio Olmedo. Ahí el sol estaría por el lado de la universidad. Eso lo hizo comprender a él, estando aquí en mi casa, que tenía razón. Por eso mi foto que tuviste en mi casa es la que está al revés que esto. La primera que pusiste, yo la he puesto como es. Esta de aquí estaba así. No, esa es la de él. Esa es la Así. auténtica de él. Esa es la foto como yo sé. Ahí está, ¿ves? MacArthur tiene la sombra en el pecho, porque el sol está hacia el Colegio Olmedo, entonces le ilumina la espalda. ¿Ya? En todo caso, eso quedó de recuerdo ahí, y cuando ya yo le dije a mi madre esto, madre, somos nosotros estos de aquí, me dijo, me mandó el carajo. ¿Qué estás loco tú? ¿Qué vas a creer que va a hacerse ustedes? Nomás decíamos locos nosotros. No son ustedes. Mi hermano, que ya estaba en los Estados Unidos, donde llegaba Gregorio a las comunidades ecuatorianas allá, a los colectivos ecuatorianos, mandó la revista indicando los nombres de todos los que estamos ahí, y recién en ese momento creyó mi mamá. Muchachos, locos, etcétera. Ahí lo visité yo a don Jorge Lord cuando tenía el George, detrás de lo que es actualmente el Pichinche, sobre la calle Morales. Y él me ofreció una foto, pero con un grabado en aluminio, donde todos los cursos se hacían negro. Pero lamentablemente él pasó después de eso a vivir a los Estados Unidos por los problemas personales de la foto. Pero quedó eso pendiente, y llevó todo a que él, en el regreso a Ecuador, me dio el placer de tenerlo en mi casa. Ya él andaba en silla de ruedas con una enfermera siempre a su Pepe, lado. ¿quiénes están en la foto? A ver, la que está ahí. Comencemos de derecha a izquierda. Ya. Señálalo. Ese es mi hermano mayor, Hugo Javier López Farfán. El que sigue se llama Mariano Vera. Mariano Vera, el otro apellido, Paula. Sí. El otro que sigue él vive en los Estados Unidos. Miguel García. El Miguelito tiene una mecánica enderezada y pintura de carros aquí por el cerca del actual Club Palmeiras, donde Fidel Cedeño, o sea, en la calle del Tenis Club y calle Robles. Ahí tiene un taller, una mecánica de pintura de carros. El que sigue después a su lado soy yo, José López Farfán. Y el que sigue es MacArthur García, hijo de Papelito García, que tenía una ranchera llanecita que hacía transporte, que vivía en la calle, la bifurcación de la avenida Manaví, 5 de junio, y la calle Atahualpa, ahí en la casa de ellos. ¿Y los que están atrás? Los que están atrás, el que está del lado izquierdo en esa foto, ese ahí es un apellido Grosabel, no tengo el nombre exactamente en estos momentos. El otro que sigue es uno que es de... No, Enrique Grosabel. El que está atrás mío y atrás de Miguel son dos hermanos Olivo, apellido Olivo, que actualmente tienen ellos, a lo que bajas hacia el puente, del lado izquierdo tienen un barcito, uno de ellos ahí. Este sería entonces medio, Efraín Olivo. Exactamente. Y el que sigue más a la derecha es el otro hermano. Martín. Martín, sí. Ese es el que tiene actualmente el negocio ahí de venta de cebollados, venta de corviche, de empanadas, de esas cositas así. Es otro que sigue, que está con las manos lanzando hacia arriba, no lo hemos podido reconocer. Me decías algún momento que era José Vélez. Sí, se dice que es José Vélez, pero no se pudo comprobar nunca. Ya. Pepe, la gente lo vio y no es, ese no es. Pero igual deja anotado el nombre cuando lo investigué. Y el que está al lado derecho es un apellido Alcíbar, que tampoco lo recuerdo el nombre en estos momentos. Rubén Alcíbar. Muy conocida porque eran carpinteros de casas y todo, ¿no? Rubén Alcíbar. Exactamente. Ellos son, sí.
Pepe, esta es una foto que aquí en Puerto Viejo, allá en la década del 60, se la presentó y la recuerdo claramente en una exposición en la Flor de Septiembre. Una foto que se la presentó en Cine Jardín El Recreo. Una foto que hizo exposición Jorge Lores Giler y que mereció comentarios positivos, pero también algunos comentarios negativos. Se inauguraba prácticamente con Jorge Lor la fotografía artística, el arte en fotografía. Fue tal vez el primer fotógrafo que nos dio una clase magistral con esta fotografía de lo que es el arte en la fotografía. Esta fotografía luego fue parte de una exposición y ganadora de un premio internacional en Estados Unidos. Y más tarde fue objeto que tú mismo me relatabas de una compañía inglesa de comprar los derechos de propiedad de esta foto con el fin de hacerla una fotografía promocionadora a nivel mundial de un producto de chocolate. Cuéntanos algo sobre eso, Pepe. De la conversación que tuve yo con don Jorge personalmente, él me conversó de que esta foto, donde su primer éxito de la foto, que él no me supo decir exactamente el nombre porque hasta a él se le escapaba en ese momento, quizás a mí, la denominó Caras de la Vida, porque si te pones una expresión diferente, ¿no? Unos agresivos, otros pasivos, etcétera. Y él ganó esta exposición que fue un segundo premio, aparte de otros que ganó después con la foto, fue en España. Lo anecdótico de esto es que cuando visité yo a la familia por intermedio del ingeniero Ávila, Pirulo Ávila, que es casado con una hermana de él, estuve en la casa de él, tiene una foto de él revelada, él me decía de que esa foto del premio que él obtuvo, la mitad o una parte determinada, permitió el financiamiento para crear la Fundación Osvaldo Lor, donde se atiende a tanta gente necesitada en varios aspectos de la medicina. Entonces, eso fue lo principal. Y después, cuando estaba en esos procesos de creación, sacaron a la venta algunas reproducciones de la foto en tamaño A3. En ese tiempo, el aporte que brindaba uno con esa foto era 30.000 sucres, que debo tenerla guardada en alguna parte, porque se la tengo muy protegida. De ahí yo traté de hacer un trabajo con mi hijo, que es arquitecto, y reformateamos la foto, la repixelamos hasta lograrla tener en el tamaño que lo viste en mi sala. Nadie la tiene en ese tamaño. Porque para mí es un orgullo de una parte de mi vida, de la vivencia que tuvimos y de saber que uno aportó directamente, sin saber, a una causa tan bonita que la maneja la Fundación Osvaldo Lor. Y esa pared que tuviste en mi casa, todo el tiempo fue el tema. Esa pared es para esta foto, hasta que logré revelarla y tú la viste cuando está ahí. O sea, la foto para mí es una cosa que guarda un recuerdo imperecedero. Y luego pasó a estar actualmente en Las Vegas, con una interpretación artística de Ibu Quilla. Inclusive fue elegida la mejor exposición, la mejor de esa exposición, donde no es una copia. Si Ibu lo hubiera querido hacer, la copia nos hace igualitos, pero no era una interpretación, era una parte artística de la foto. Y a mí me encanta, con todos los pericos encima, que también son bastantes, pero esa foto, cuando él iba a hacer la entrega, que no pudo terminarla como terminaron los demás, yo me vine de Cuenca exclusivamente, dejando botada la disputa de un campeonato de tenis por estar presente en esa exposición. Y ahí en las memorias que tienen guardadas en Puerto Viejo, Nace de Ti, ahí está un video. Para mí es una cosa muy fantástica, y por eso el altar que yo he hecho en mi casa a esta foto es el reflejo de las vivencias mías, de toda esa niñez, esa adolescencia, que compartimos tantas cosas con una inocencia que no se tiene ahora para nada, ¿no? Con una sencillez, con un recuerdo realmente, una amistad férrea que hasta ahora todos los que nos recordamos de ese barrio mantenemos una unión muy linda. Somos de una hermandad de barrio tremendamente grande. Pepe, lamentablemente hemos llegado al término del programa. Estamos prácticamente en la hora. Ya la dirección de la radio me dice que tenemos el tiempo justo para despedirnos. Se nos quedan 3 temas. El de la música, de aquella orquesta Montecarlo en la que formó parte tu padre. Una orquesta muy hermosa que dio mucho para bailar en la década de los 60, con muy buenos y reconocidos músicos,
Se nos queda por hablar sobre el tenis club y también se nos queda por hablar todo el espacio en el que tú has incursionado desde joven en el campo de la música. Un campo que solamente tus amistades y familiares conocen, pero que en tu interpretación realmente no le pide ningún favor a ningún artista internacional. Son esos campos que todavía tenemos que conversar y que lo haremos en un nuevo encuentro. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, José Ricardo López Farfán, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Son ellos, Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.